Comenzando con el video, es importante plantear nuestro objetivo al abordar y en qué sentido daremos esto. Explicar el marxismo como corriente del pensamiento y doctrina creada por nuestro buen protagonista, Karl Marx, que muy modestamente se le conoce a su corriente marxismo. A pesar de esto, también se le resta crédito a su amigo entrañable Friedrich Engels. Escribieron varios textos de marxismo, como la ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista. Aunque destruyó su sistema complejo de pensamientos para poder transmitir lo que fue esto o explicarlo, es un montón de aspectos que influyen entre los económicos, sociales, filosóficos, históricos y políticos. Más que dar un ángulo teórico, quisiéramos que se entendiera y sembrara un pensamiento marxista en sus brillantes mentes. Para empezar, aunque se crea que esto es solo historia, no es verdad. Aún se toman del sistema político del siglo XXI de Marx. No es fiel a sus ideas más centrales, para ser exactos. Rompe con el socialismo utópico, que se es inexistente, como el positivismo que abordó. Él propuso un socialismo científico totalmente nuevo a la época, la confianza en la razón y el progreso del desarrollo por la ilustración. Usó una dialéctica de Engels y el materialismo de Feuerbach, la ley del valor trabajo, y de Smith, Ricardo, la sensibilidad social de los utopistas. Su tema o problema central en el que se basa la importancia de la explotación, que hasta el día de hoy se vive, partiendo desde la revolución industrial con el número de producción que se acrecentó enormemente, también la demanda de ser más rápido y práctico entre los fabricantes llevaba al proletariado a vivir condiciones infrahumanas del ambiente laboral y aún más económico. Aquí marca las clases sociales que hasta el día de hoy no se había visto como evidente: patrón empleado, rico pobre y burguesía la prole. Sus promesas absurdas de igualdad, libertad, fraternidad se cumplían solo para ellos, un pequeño sector de la sociedad. Los pobres más pobres y ricos más ricos. Era un dominio total de explotación. Así que este escenario, ¿no le suena muy familiar? Marx fue el único que pasó a acción en su teoría y propuesta no utópica floja. El capitalista avanzado no es más que las fuerzas productivas alcancen buen desarrollo basadas en la propiedad privada, eran insostenibles, y al paso a la propiedad social de los medios de producción, será necesario de los medios de producción, o inevitable, nos quedaba más que estar a su deriva. Socialismo igual al movimiento objetivo, de la realidad deja a los utopistas y se convierte en científico. Marx concebía esto como la lucha de clases sociales, así que pues el de abajo quiere estar arriba, y el de arriba no se baja. Sociedad capitalista también. El cambio histórico se explica por la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción no se llevan. El desarrollo de la ciencia y tecnología, ya que se encuentra en distintos sentidos, la polarización del capitalismo en las clases sociales es el que aumenta la escasez material de los trabajadores y la aparición de crisis económicos, el derrumbe del capitalismo, aquí es inevitable, según Marx, y es necesaria una revolución. Posteriormente, conduciría a una etapa de transición, dictadura del proletariado. Su teoría era que se impondría el conjunto de la sociedad para condiciones de superación mediante el control del aparato estatal. Su reino de la necesidad al reino de la libertad consistía en la satisfacción plena de necesidades humanas. Marx concebía la naturaleza como pasiva y al hombre afectivo. Marx concebía la naturaleza como pasiva y al hombre activo, tomando a esto como fuente de subsistencia natural, que hacía de forma acrecentada un contexto agradable para procrear, crear lazos afectivos y sociales, una familia más específicamente, y cae en el problema de la explotación natural. ¿Sigue grabando? Al- Marx en sí da una guía para la transformación de la sociedad, influyó en movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Muchos partidos políticos en grupos armados, regímenes y sistemas de organización social. No es un sistema acabado y cerrado. La vía del socialismo no tenía en claro que Marx la contradicción de entre las clases sociales era inevitable. No había en común de acuerdo que los propietarios renunciaran a sus privilegios. La opresión política excluye a los pobres y se encontraba al servicio de los intereses de la clase dominante. La revolución era inevitable, crearía la dictadura del proletariado. Aquí, después de la etapa
La revolución era inevitable, crearía la dictadura del proletariado. Aquí después de la etapa transisoria se iniciaría la historia humana del comunismo. Todo se administraría en conjunto, la riqueza social, cada uno se dedicaría a desplegar sus habilidades y talentos para la división del trabajo. Ya establecido la segunda mitad del siglo XIX se extendió en los países de Europa Occidental, organizados por partidos de masas y sindicatos de obreros. Se consiguieron mejores condiciones de trabajo, mayores salarios y amplificación de los derechos políticos de más sectores amplios de la población. Se refería a la socialdemocracia. Tras las masas obreras, debían tratar de obtener las mejores ventajas posibles dentro de un sistema existente. El capitalismo avanzado, donde se situaban regímenes de democracia parlamentaria y las clases oprimidas tratando de mejorar su condición por vías pacíficas, mediante el voto, la movilización y la participación política. En vista de todo esto, el objetivo no era algo fijo, sino claramente prefigurado un objeto móvil. La corriente fue calificada de reformista por los marxistas, que diferían por una revolución violenta. Entonces, el bolchevismo, que surge a partir del marxismo, los reformistas y los revolucionarios situaban de acuerdo a cualquier vía que fuera el socialismo, construía en las sociedades capitalistas avanzadas, preparando por una facción radical entre el Partido Socialdemócrata ruso. Los bolcheviques, aunque era un golpe acompañado por huelgas y motines en las ciudades, hallaron al poder como insurrección proletariada, hasta llegar al marxismo hoy. Tras la caída de Berlín en 1989, se deformó el bloque socialista en Europa Occidental. La globalización y el progreso de la economía del mercado sellaron el triunfo del capitalismo. El socialismo existe como alternativa de fracaso, como el caso del socialismo soviético. Desembocó el orden social democrático, conquistó los derechos más amplios, mejores condiciones de vida y mayor igualdad social, en teoría. El día de hoy, ¿cómo vives? Por el proletariado frío. Proletariado, chingo, eso no existe. El día de hoy, ¿cómo vives? Por el capitalismo frío o siendo proletariado dócil. Bueno, es necesario comenzar a explicar que en este se fundamenta el estudio de desarrollo de las sociedades, determinando cuáles son los mecanismos que posibilitan el origen, evolución y muerte de una sociedad, es decir, explicar las causas que producen que una sociedad comunista pase a ser una sociedad de esclavitud, de ser una sociedad feudal, luego de feudal a capitalista, hasta terminar llegar a ser una socialista. La verdad es que no contradice ni rechaza la existencia ni función del pensamiento y la conciencia, pero no niega que los seres humanos tengan ideas específicas y procedan de acuerdo a ciertas concepciones, sino más bien demuestra que tales concepciones, de acuerdo a la organización material de la sociedad. Sus principios, bien lo dice el nombre, abarca todas las condiciones materiales que lo comprende, organiza la producción, logra entrar a las relaciones fijas de producción. Su compuesto de relaciones de producción es quien forma la estructura económica de la sociedad, cimienta los organismos jurídicos y políticos que corresponden a ciertas maneras la conciencia social. Aunque deben entender que por sus es que no lo entiendo esa madre. Aunque deben de entender que por su aprovechamiento de vida material limita el proceso de nuestra vida social, política y espiritual. Nuestras corrientes dichas y productivas podrían desarrollarse solamente cuando los viejos vínculos sean renovados por más nuevas y más desarrolladas. Aquí se forma el nacimiento de una nueva sociedad por su modificación de estructura económica, aunque también es imposible el surgimiento de nuevas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su supervivencia hayan madurado lo suficiente dentro de la edad. Para que sea más claro, el materialismo es una corriente filosófica que surgió para oponerse al idealismo. Significa en su principal postulado que la cosa existente, sin más precedente que su sola existencia, nada que ver con los sentidos disponibles a los seres vivos. Por otro lado, entonces el idealismo recurre a la creencia que la cosa no puede existir si no hay alguien que la perciba. Materialismo es igual
a origen del universo proveniente de elemento natural. Vas a recortar las palabrotas, ¿verdad? Mi, 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 mi.